Carrera de Ingeniería Industrial, semestre 5, unidad 3, gráficas de control por atributos. Grupo Y, número de control 16 21 28 30, profesor Juan Morales, alumno Amílcar González Mejía. Materia control estadístico de la calidad, fecha 7 de abril 2019. Gráficas de control por atributos. Gráfica de control. Una gráfica de control indica cuando su proceso está fuera y le ayuda a identificar la presencia de una variación por causas especiales. Cuando está presente la variación por causas especiales, su proceso no es estable y es necesaria una acción correctiva. Las gráficas de control grafican sus datos del proceso en secuencia ordenada por tiempo. La mayoría de las gráficas de control incluyen una línea central, un límite de control superior y un límite de control inferior. La línea central representa la media del proceso. Los límites de control representan la variación del proceso. Gráficas de control. Los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación de causa común. Los puntos caen fuera de los límites de control, lo muestra un patrón no aleatorio, indican que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causas especiales. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Demostrar si su proceso es estable y consistente a lo largo de tiempo. Un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza en un proceso estable. Evalúe la eficacia del cambio en un proceso. Con las gráficas de control es fácil comparar cambios rápidos en la media del proceso y cambios en la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante un periodo de tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación de su proceso y le ayuda a indicar cuando su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales ubicadas arriba y debajo de la línea central que se utilizan para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan en la variación aleatoria esperada en el proceso por opción determinada. Los límites de control de militar se muestran en tres desviaciones estándar, arriba y debajo de la línea central. Límites de control. Por ejemplo, en esta gráfica hay dos puntos en que se encuentran por encima del límite de control superior. Estos puntos fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Límites de control con límites de especificación. No confundas límites de control con límites de especificaciones. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Línea central de una gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de su proceso verdadero, no necesariamente el promedio deseado de su proceso. La línea central es la línea de preferencia horizontal en una gráfica de control, que es el valor promedio de la característica de calidad graficada. Utiliza la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo control, los puntos variarán de manera aleatoria alrededor de la línea central. Variación por causas comunes y la variación por causas especiales. En cualquier proceso ocurrirá en forma natural cierto grado de variación. La variación por causas comunes es una variación natural o esperada en un proceso. La variación por causas especiales es una variación no esperada que se deriva de ocurrencias poco comunes. Es importante identificar y tratar de eliminar la variación por causas especiales. Los puntos fuera de control y los patrones no aleatorios en una gráfica de control indican la presencia de variación por causas especiales. Herramientas de la calidad. Gráficas de control. Ejemplo de variaciones por causas comunes y por causas especiales. El proceso. Causa común de variación y causas especiales de variación. Hornear un pan. El termostato del horno permite subir y bajar la temperatura gradualmente. Causa especial de variación. Al cambiar la temperatura del horno o abrir la puerta del horno mientras se hornea puede hacer que la temperatura fluctúe innecesariamente. Proceso. Registrar información de contacto de cliente. Causa común de variación. Es un operador experimentado comete un error ocasional. La causa especial de variación es un operador sin entrenamiento nuevo en el empleo comete numerosos errores en el ingreso de datos.
Otro ejemplo de proceso es moldeado por inyección de juguetes de plástico. La causa común de variación: ligeras variaciones en el plástico de un proveedor resultante en variaciones menores en la resistencia en los productos de lotes al lote. Y la causa especial de variación es cambiar a un proveedor de plástico menos fiable lleno a un cambio inmediato en la resistencia y consistencia de su producto final. Variación por causas comunes y variación por causas especiales. Aquí vemos dos tipos de gráficas que las variaciones por causas comunes no se salen de lo que es las líneas del límite superior ni del límite inferior, se mantienen dentro. Y las variaciones por causas especiales, vemos que hay una variación que en puntos rojos, aparte de salirse de lo que es los límites superior y el límite inferior. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 1. Un punto de más de 3 con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba 1 provee la evidencia más contundente de la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar las pruebas 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con mayor sensibilidad. Pruebas para detectar gráficas especiales en las gráficas de control. Prueba 2. 9 puntos consecutivos en el mismo lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de variación. Si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación, se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear una gráfica de control de mayor sensibilidad. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 3. 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba o hacia abajo. Esta prueba busca series largas o puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 4. Prueba 4 la detecta la presencia de una variable o sistema. El patrón variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto no pasa a la prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. Pruebas para detectar causas especiales de la gráfica de control. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos de más de 2 con respecto a la línea central, mismo lado. La prueba 5 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba para detectar causas especiales en las gráficas de control. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más del primero con respecto a la línea de la central, mismo lado. La prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro del primero con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 7 identifica un patrón de variación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variación se denomina estratificación y se caracteriza por puntos que siguen en la línea central muy de cerca. Pruebas para detectar causas especiales en la gráfica de control. Prueba 8. 8 puntos consecutivos más del primero con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta un patrón de mezcla. Un patrón de mezcla ocurre cuando los puntos tienden a evitar la línea central y en lugar de ellos se sitúan cerca de los límites de control. Tipos de datos. La gráfica de control dependerá si se recopila datos continuos, datos por atributos, de atributos. Los datos de atributos tienen dos subtipos: binomiales, Poisson. Las variables continuas pueden tener un número de infinito de valores tales como 234.8 o 0.01. Las variables de atributos están restringidas a categorías especificadas o valores discretos. Por ejemplo, los valores de atributos pueden incluir la categoría pasa y no pasa. El número de defectos en una muestra también puede ser variable de atributos. Las mediciones continuas normales proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso
como por ejemplo la longitud, el peso, la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el peso de un producto de cereal es consistente en el tiempo. Para recolectar los datos, un analista de calidad registra los pesos de una muestra de caja de cereales. Puede recolectar datos en subgrupos o observaciones individuales. Para las gráficas de control, los datos de atributos normales son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamadas defectuosas. Una no conformidad se refiere a una característica de calidad y las unidades no conformes al producto general. Una unidad puede tener muchas no conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre un panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos de proceso sobre atributos, datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos. Los datos de Poisson a menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y las examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos en la muestra. Cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, 1 decoloración y 2 tirones, 3 defectos. Datos de procesos sobre atributos, datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de dos categorías, tales como pasa, no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestreadas que están defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizado examina muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los analistas registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Attribute Control Charts. The district measure the defects in the production operation has opposed to measuring the particular value of quality characteristics. Has his done is invariant process. The should be used is manufacturing because attribute or pass file test that is easier to collect than actual variable measurements. Attribute that requires much less operator training. Attribute that in the collection directly from manufacturing process, especially if there is high degree of automation. Attribute control chart, P chart, control diffraction monoconforming detective diffraction non-conforming history ratio of the quantity non-conforming divided by the quantity of part inspected. Sample size may vary. NP chart, control the number non-conforming detective sample size is constant. C charts, control the number of non-conforming defects. A non-conforming is single quality characteristic that does not conform to requirements. Sample size is constant. U chart, control the number of non-conforming defects per unit. Sample size may vary. P chart, percent detective. P chart of reagent proportion sample. NP chart, number detective. NP chart of failure per sample. Sample count is sample 62. C chart, number of defects. C chart of change. Sample count, sample. U chart, number of defects for per unit. U chart of number of defects. Sample count per unit is samples. Test performed with unique sample size. Interpreting control chart. NIPRO is using a rule now for identifying outfall control condition on control chart. Western Electric rules. Walter Shellhart. Trends
outlier patterns. Please note that each zone at the following chart is one starting division Y. This is the same way we divide the normal curve into 6 equal standard deviation sections. Western Electric's rules. Rule 1, 1 point beyond zone 1. Rule 2, 9 points in a row and the one side of the average in the zone C or beyond. Rule 3, 6 points in the row instead increasing or decreasing. Rule 4, 14 points in row alternate up and down. Rule 7, 15 points in a row in zone C above in the below the center line. Rule 8, 8 points in a row on both sides of the center line with none in zone C. Rule 1, 1 point beyond zone A. Possible cause, Gauss setup, measure technique, cool time, molding process change. QA, responsible, verify Gauss setup, verify technique, resample document activity. Production responsible to verify OOC. Investigate the obvious, take action only based because case is verified. If not identified, why for more that no process takes from Gauss allow. Common cause, investigate the obvious. In the part damage where the mark measured correctly, did some change the process setting. Have the material change, are heating source function, are cooling source function, has the mold been cleaning in the shielding. Review, how did we do? At the beginning of this class we will be able to answer the following question. What are the UK concept of SPC? 2 voice. Process inputs, action outputs. Common terms. How do we perform basic SPC calculation? Measure of the central tendency, measuring of variation. What are control charts? Rule chart with control limits, plotting data similar to plotting reference distribution. How do we use control chart? Illustrate predictable process behavior, identify special causes of variation, how they reacts. Esto fue una parte teórica de lo que es este tema. Vamos a entrar a lo que es la parte práctica con nuestros datos utilizando nuestro sistema militar. Tenemos para iniciar este punto. Gráficas de control para atributos. Gráfica P. Gráficas P. La gráfica P gráfica la proporción de unidades no conformes, también denominadas defectuosas. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica P para monitorear lo siguiente: la proporción de vuelos que parten con demora, la proporción de neumáticos de bicicletas que se desinflan y la proporción de logotipos impresos que se manchan. Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica P es la gráfica de control por atributos más ampliamente utilizada. La gráfica NP también grafica elementos defectuosos, sin embargo la gráfica NP grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas P de Laney. La gráfica P de Laney es similar a una gráfica P tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear la proporción de elementos defectuosos producidos por proceso. La gráfica P de Laney puede ser útil en situaciones siguientes. Usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente.
Los cálculos para la gráfica P de Lani incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva e insuficiente. Un valor z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica P de Lani es exactamente la misma que una gráfica P tradicional. Gráficas de control por atributos, gráfica P. Ejemplo: Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía, según USA Today. Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIVS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control para la proporción P de aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí vemos unos datos que nos dan y pasamos al siguiente. Aquí vamos a iniciar con nuestro uso del sistema Minitab para poder hacer las gráficas P. Gráficas de control para atributos, gráficas P. Con estos datos que vamos a colocar en el sistema Minitab, vamos a ver nuestra gráfica P. Y vamos a los defectos de desfibriladores cardíacos. Acá, como vemos, tenemos nuestro número de lotes que van hasta el número 20, el tamaño del lote que es lo mismo de 100.000 y tenemos los defectos variables, como podemos ver. Entonces aquí vamos a iniciar con lo que es para ver nuestra gráfica P. Nos vamos a estadísticas, gráficas de control por atributos y vamos a hacer nuestra gráfica P. El tamaño de defectos, tamaño de los grupos, que son 100.000, son 10.000, perdón. Y nos vamos a opciones de gráfica, vamos a pruebas, señalamos todo, vamos a aceptar. Acá, como vemos, nos da nuestro límite superior y nuestro límite inferior. Tenemos la P, que es la media. Vemos que hay puntos rojos que nos dan la muestra 9 de las pruebas fallaron, que dice que son 2. Y en la parte de abajo nos muestra que en la muestra número 18 fallaron. Entonces tenemos 3 puntos. Este es el tamaño de nuestras muestras y esta es la proporción que tenemos, y el límite superior y el límite inferior. Vamos a hacer también la gráfica de Lani para comparar los datos. Ok, tenemos aquí defectos, tamaño son 10.000, le damos opciones de gráfica, ponemos todos los puntos, un punto, K puntos son los datos que tenemos por acá. Vamos a aceptar y le damos a aceptar. Acá tenemos nuestra gráfica de Lani de defectos, sigma z, que es el z nos da que un punto 73. Acá nos está dando unos datos que aquí hay una diferencia en la gráfica PDB de defectos. Como podemos ver, la gráfica P de defectos nos da, en la parte de arriba nos da 2 puntos erróneos y abajo nos da 6. Aquí en la gráfica P de Lani de defectos, nuestro z sigma es de 0.7 y vemos que el límite superior se está llegando con el primer defecto que tenemos en esta parte y el segundo que está acá, puntos rojos, y en el límite inferior tenemos que hay 6, igual que
acá, pero si tenemos una variación. Este es nuestro tamaño de muestra, nuestro límite inferior que es de 0.0003, la P que es de 0.001 y el límite superior que es de 0.001 y nuestra proporción que tenemos acá. Este es nuestro primer ejercicio. Vamos a el segundo ejemplo. Gráficas de control. Gráficas de control por atributos. Gráficas P. Una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control para la proporción P de unidades defectuosas para los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a abrir otra vez nuestro sistema Minitab para hacer las comparaciones de los datos y hacer nuestra gráfica como tenemos siempre. Aquí tenemos el tamaño del lote que tenemos de 50, el número de lote, y el tamaño del lote es variable y las piezas defectuosas también son variables. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica de control. Vamos a gráfica por atributos, gráfica P, piezas defectuosas. Acá, como el tamaño del lote es variable, vamos a hacer esto. Le vamos a opciones de gráfica, pruebas, aceptar, y vamos a aceptar. Acá podemos ver nuestra gráfica P de piezas defectuosas. Como vemos, tenemos varios puntos rojos donde nos muestra que las pruebas fallaron. El tamaño de la proporción y el tamaño de nuestra muestra. Dice que nuestra media es de 0.00043, el límite superior es de 0.00093 y el límite inferior es de 0. Esto es nuestra gráfica P. Vamos a hacer nuestra gráfica de Lani. P de Lani. Igual, piezas defectuosas, tamaño del lote. Ponemos el tamaño del lote porque pues igual no tenemos un lote así constante, sino que todos tienen diferentes tipos de cantidades. Vamos a gráfica P de Lani, vamos a pruebas, marcamos todos los puntos, vamos a aceptar y le damos a aceptar. Esta parte nos sirve para comparar la gráfica P de Lani con la gráfica P. Vemos que en la gráfica P tenemos varios defectos que nos muestra la gráfica, y en la gráfica P de Lani nos muestra nuestra sigma Z de 2.8, pero vemos nada más que tenemos 3 puntos rojos, y en la P tenemos 3, 6, 7, 8, 9 puntos rojos que están fuera de especificación. Entonces aquí nuestro límite superior es de 0.00185, la P es de 0.0043 y nuestro límite superior es de 0. Nada más varía el límite superior. Entonces otro es nuestro ejercicio de la gráfica P y la gráfica P de Lani. Volvemos a lo que es los siguientes ejercicios que tenemos. Tenemos nuestros siguientes ejercicios, que es gráficas de control para atributos, gráficas NP. Las gráficas NP muestran el número total de unidades no conformes, también llamadas no conformes. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica NP para monitorear lo siguiente: el número de vuelos que despegan tarde, el número de ruedas de bicicletas que están desinfladas, el número de logotipos impresos que están manchados. Gráficas NP
Aunque una unidad pudiera tener muchas características de calidad que se pueden evaluar, siempre se considera que la unidad es conforme o no conforme. La gráfica NP es similar a la gráfica P, sin embargo la gráfica NP pudiera ser más fácil de entender porque grafica el número de unidades no conformes en lugar de la proporción de unidades no conformes. Gráficas de control para atributos, gráficas NP, ejemplo, Guidant Corporation fabrica desfibriladores cardíacos implantables. Familiares de individuos que murieron utilizando estos aparatos están demandando a la compañía. Según USA Today, Guidant no notificó a los médicos cuando se enteró de que 150 de cada 100.000 desfibriladores PRIS 2DR podían tener problemas de funcionamiento cada año. Debido al riesgo de muerte, es importante supervisar de cerca el proceso de fabricación de los desfibriladores cardíacos implantables. Considere un proceso de fabricación que incluye la evaluación cuidadosa de cada desfibrilador. A continuación se presenta el número de desfibriladores defectuosos en lotes sucesivos de 10.000. Construye una gráfica de control NP para aparatos defectuosos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos nuestros datos, que serán los sobre el defecto de desfibriladores. Gráficas NP, vamos a abrir. Acá, como vemos, tenemos un número de lote que son de 20. Tenemos un tamaño de lote que es de 10.000 y nuestro número de defectos. Vamos a hacer la gráfica NP. Gráficas de control. No, gráfica de control por atributos. NP. Defectos. Y aquí ponemos 10.000. Opciones de gráfica. Pruebas. Señalamos todos los cuadritos. Vamos a aceptar. Aceptar. Acá tenemos nuestra gráfica NP de defectos, donde nos muestra nuestro límite superior y nuestro límite inferior, y nuestro NP que es de 10, nuestro control de muestras. Y vemos que aquí en esta parte tenemos un punto rojo que está fuera y 6 puntos rojos, 3 puntos rojos que equivalen a 6 puntos. Y nuestro tamaño de muestra, con esto vemos que es nuestra gráfica NP. Vamos a hacer la NP de LANE. Bueno, aquí estamos pendientes con esto y aquí nos salió nuestra gráfica NP. Y continuamos con el siguiente ejercicio. Dice gráficas de control para atributos, gráficas NP. Ejemplo de una gráfica: una empresa médica que produce catéteres ha estado teniendo problemas de calidad en su línea de producción, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se han tomado la producción y los defectos de los últimos 50 días. La producción ha sido variable. Construye una gráfica de control NP para las unidades defectuosas de los siguientes datos y determine si el proceso está bajo control estadístico. Ya tenemos nuestros datos. Volvemos a abrir nuestro Minitab. Aquí tenemos nuestro número de lote, que son 50. El tamaño del lote tenemos que es variable y las piezas defectuosas. Vamos a gráficas de control, gráfica de control por atributos, y nos vamos a
NP. Piezas defectuosas. Nos vamos a tamaño de lote. No, perdón. Nos vamos a tamaño de los subgrupos, que es tamaño de lote. Le damos opciones de gráficas, pruebas. Señalamos todos los cuadros, que son las pruebas que tenemos que hacer. Le damos a aceptar y aceptar. Acá nos dice la gráfica NP de piezas defectuosas, donde tenemos vemos todos los puntos rojos que tenemos hacia arriba. El límite, se salen del límite superior. Nuestro NP es de 6.42, el límite inferior es de 0, pero todos vemos que se sale de lo que es nuestro límite superior. Este es nuestro conteo de muestras. Ok, en esta parte vemos de que nuestra gráfica NP tenía los puntos fuera del control superior. Nos vamos con los siguientes ejercicios. Nuestras gráficas U. Una gráfica U grafica el número de defectos, también llamados no conformidades, por unidad. Es posible que una unidad tenga uno o más defectos, pero aún así sea aceptable en función y desempeño. El tamaño de la muestra puede variar. Por ejemplo, puede utilizar una gráfica U para monitorear lo siguiente: el número de desgarros y tirones por cada 50 pies de alfombras, el número de píxeles muertos por pie de pantalla de LCD. Gráfica U puede inspeccionar un tipo de defecto, por ejemplo píxeles muertos. También puede inspeccionar para detener varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Una pantalla LCD puede tener 2 o 3 píxeles muertos y aún así seguir siendo aceptable. Ejemplo de gráficas U. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas de LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada pantalla. Cada subgrupo tiene un número de pantallas diferentes. Utilizan una gráfica U para monitorear el número de promedio de píxeles muertos por pantalla. Debido a que los subgrupos tienen un tamaño desiguales, los límites de control varían. En promedio, los técnicos se encuentran alrededor de un píxel muerto en cada pantalla. El subgrupo 17 está fuera de control. Los técnicos deberían tratar de identificar cualquier causa especial que pudiera haber contribuido con el número inusualmente alto de píxeles muertos. Prueba de diagnóstico con gráfica U. Utilice la prueba de diagnóstico con gráfica U para determinar si una gráfica U tradicional o una gráfica U de Lanning es más adecuada para graficar el número de defectos por unidad en su muestra. Por ejemplo, de una prueba de diagnóstico con gráfica U. El departamento de facturación en un hospital ha recibido muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente de departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz debido al alto volumen de facturas. Utilizan el diagnóstico con gráfica U para probar si la variación de los datos es mayor a la esperada con una distribución de Poisson dispersa excesiva. Gráficas de control por atributos. Gráfica U. Prueba de U con gráfica U. Diagnóstico de gráfica de U para factorizar factura incorrecta. Gráfica de probabilidad de Poisson. Este es un ejemplo de una gráfica U. La elevada relación entre la variación observada y la variación esperada indica una dispersión excesiva, la cual puede hacer que los puntos en una gráfica U tradicional parezca estar fuera de control cuando no lo están. Para corregir la dispersión excesiva, utilice una gráfica U de Lanning. La gráfica U de Lanning es similar a una gráfica U tradicional. Ambas gráficas le ayudan a monitorear el número de defectos por unidad que produce su proceso. La gráfica U de Lanning puede ser útil en la situación siguiente: usted tiene grandes subgrupos y sus datos presentan dispersión excesiva. Sus datos presentan dispersión insuficiente. Los cálculos para la U de Lanning incluyen sigma z, que es un ajuste para la dispersión excesiva o insuficiente. Un valor sigma z de 1 indica que no es necesario ningún ajuste y que la gráfica U de Lanning es exactamente la misma que una gráfica tradicional.
Ejemplo de una gráfica U del ANI. El departamento de facturación en un hospital recibió muchas quejas por errores en su proceso de facturación y ha puesto en funcionamiento un nuevo sistema de facturación. El gerente del departamento desea hacer un seguimiento al número de facturas en reclamación con el fin de determinar si su nuevo sistema es más eficaz. El personal rastrea el número de quejas semanal. Este es un ejemplo que tenemos en una gráfica de Udemy. Todos los puntos están bajo control y la línea central de aproximación de .004Z sigma es aproximadamente 5.4, lo que significa que los límites de control se ampliaron para corregir la dispersión excesiva. Una gráfica de control por atributos, gráfica U. Ejemplo, una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas. Debido a que han tenido algunos defectos con sus principales clientes, a continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de los lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o LANI U para la cantidad de defectos por lote y determina si el proceso está bajo control estadístico. Abrimos nuestro sistema Minitab y vamos a hacer nuestra gráfica U. Aquí tenemos nuestro número de control, nuestro número de lote, el tamaño del lote y defectos por unidades revisadas. El número de lotes es 50 y nuestro tamaño de lote es variable y nuestros defectos que tenemos aquí también son variables. Vamos a estadísticas, a gráficas de control, gráficas por atributos, la U, tamaño de defectos, tamaño de lote, vamos a poner tamaño de lote porque tenemos un lote variable, y opciones de gráfica, damos pruebas, señalamos todos los recuadros que queremos que nos haga la prueba, vamos a aceptar y vamos a aceptar. Aquí nos dice y nos enseña los puntos rojos que están fuera del límite superior. Vemos que tenemos un punto muy alto del conteo de muestra por unidad, que es .032, y aquí tenemos los conteos de muestras por unidad. Tenemos límite superior de .00536, nuestra U de .00158 y dentro del límite inferior de 0, y este es nuestro tamaño de muestra. Vamos a hacer nuestra gráfica de U del ANI para comparar. Igual, tamaño de defectos, tamaño de subgrupo, le damos tamaño de lote, damos opciones de gráfica, señalamos todos los recuadros para que nos permita hacer ver todos nuestros estudios que tenemos que ver en la gráfica, y luego le damos a aceptar. Acá nos está enseñando, en comparación con la otra, que nuestra gráfica U de defectos por unidades revisadas y nuestra gráfica U de line de defectos por unidades revisadas, nuestro sigma Z es igual a 3.13 y nuestro límite superior aquí es de 0.1343, nuestra U es de 0.0158 y el límite inferior es de 0. Vemos que aquí nada más nos muestra un punto rojo, porque como que vemos este defecto, hay mucha diferencia en lo que es nuestra gráfica U que nuestra gráfica U del ANI. Esta es la diferencia que existe. Volvemos a nuestra teoría. Abrir nuestro segundo ejemplo. Ejemplo 2. Una empresa se dedica a la producción de arnés, requiere monitorear su proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes, los cuales son variables, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control U o line para U, la cantidad de defectos por lote, y determine si el proceso está bajo control. Nos vamos otra vez a nuestro sistema Minitab, vamos a abrir. Aquí, como vemos, tenemos nuestro número de lote,
son 50. Nuestro tamaño de lote son variables. Nuestro número de defectos también son variables. Vamos a irnos a estadísticas, gráficas de control, gráficas de atributos, nuestra gráfica U, nuestro número de lote, y como nuestro tamaño de lote es variable, le damos tamaño de lote, nuestras opciones de gráfica, algo falló. Vamos a cancelar, vamos a abrirlo nuevamente. Gráficas por atributos, gráfica U, a ver algo si lo está pasando con este detalle. Tenemos un número de efectos, tamaño del lote, no sale. Vamos a ver por qué no nos sale este detalle. Gráfica de control, gráfica U, ok, vamos a ver aquí. Algo pasa con esto. Y estadística, gráfica de control, gráficas de U, vamos a poner lo que es tamaño del lote porque es variable, así que no nos acepta este detalle. Vamos a ver si en el siguiente el primer ejercicio sí nos los acepta. No entiendo por qué en esta parte no. Aquí tenemos los datos que tenemos, número de lotes, datos, tenemos aquí lo que es estadística, gráficas de control, por atributos, vamos a la de U, número de defectos, tamaño del lote, opciones de gráfica, pruebas, vemos que aquí sí nos funciona, vamos a aceptar y aceptar. Aquí tenemos lo que es nuestra gráfica U de defectos por unidades revisadas. Es un ejemplo que estamos viendo, no sé por qué en el otro no nos sale. Este es un ejemplo. Igual aquí vemos nuestros. Vamos a hacer la comparación.
con gráfica UDELANI igual nuestro tamaño de el de efectos por unidades, y vamos a tamaños de los subgrupos. Le damos del lote porque pues son diferentes, le damos opciones de gráfica, pruebas, y vamos a aceptar y hacemos la comparación, y aquí nos está mandando lo que es nuestra gráfica UDELANI de defectos por unidades revisadas. Sigma Z dice que es de 3.1, 13, y muestras, en nuestro número de muestras que tenemos aquí, y vemos aquí nomás tenemos un punto hacia arriba, y con la comparación del gráfica U de defectos por unidades revisadas nos da varios puntos hacia arriba, fuera del límite de control. Esa es la diferencia que vemos en esto. Y vamos a regresar a nuestra teoría. Vamos a intentar hacer el siguiente. Este es el siguiente ejercicio. Vamos a ver si nos abre otra vez esta parte, porque tenemos nuestro número de lote, tamaño del lote, número de efectos. Es el siguiente ejercicio. Tenemos estadística, gráficas de control por atributos, y le damos U, número de efectos. Aquí nos marca el defecto. Acá vamos a estadística, gráfica de control. Algo pasa con este detalle que no podemos hacer, dejarlo pendiente. Ahora nos vamos con lo que es nuestro siguiente ejercicio, la gráfica C. Gráfica C. En general las gráficas C se utilizan para graficar el número total de defectos en una muestra cuando el tamaño de la muestra es constante. Por ejemplo, en la pantalla LCD puede inspeccionar un tipo de defectos, píxeles por muertos. También se puede inspeccionar para determinar varios defectos juntos, tales como píxeles muertos, píxeles trabados, rayas y puntos borrosos. Ejemplo de una gráfica C. Un fabricante de pantallas LCD desea monitorear los defectos en las pantallas LCD de 17 pulgadas. Los técnicos registran el número de píxeles muertos por cada subgrupo de 10 pantallas por hora. Utilizan una gráfica C para monitorear el número de píxeles muertos. Tenemos un ejemplo de gráfica C. Perdón. Gráficas de control para atributos. Gráfica C. Ejemplos. Una empresa que se dedica a producir rines de aluminio requiere monitorear su proceso de la producción de rines de aluminio de 17 pulgadas debido a que ha tenido algunos defectos con sus principales clientes. A continuación se presentan los resultados de los últimos 50 lotes de 5.000 unidades de cada lote, así como también el número de defectos de cada lote. Una unidad puede tener más de un defecto. Construye una gráfica de control C para cantidades de defectos por lote y determine si el proceso está bajo control estadístico. Vamos a hacer nuestro ejercicio de defecto de rines de aluminio y con una gráfica de control C. Vamos a abrir nuestro sistema. Acá, como vemos, tenemos el número del lote y defectos por unidades revisadas. Acá, como vemos, tenemos que son 50 número de lote y el número de defectos, que es variable por unidades revisadas. Nos vamos a estadística, gráficas de control por atributos, y nos vamos a lo que es gráfica C. Le damos defectos por unidades, gráficas de control, lo que es nuestras pruebas. Seleccionamos todo, aceptar y aceptar. Acá vemos que todos nuestros puntos están dentro de
no tenemos ningún tipo de puntos rojos o fallas, que nuestro límite superior es de 0, el límite superior de 9.43, nuestra media que es o nuestra C es de 3.68. Y este es nuestro conteo de muestras, que es del 0 al 10. Esto es, vemos que los datos están dentro de, ninguna se sale todavía de nuestro límite superior ni de nuestro límite inferior. Volvemos a lo que es la teoría. Nuestro siguiente ejemplo es: una empresa que se dedica a la producción de arneses requiere monitorear un proceso de la línea de ensamble número 5 debido a que han tenido algunos defectos detectados por el departamento de calidad. A continuación se presentan los resultados de los 50 lotes de 1000 unidades cada lote, así como también el número de defectos de cada uno de esos lotes. Una unidad puede tener más de un defecto. Construir una gráfica de control C para cantidades de defecto por lote y determinar si el proceso está bajo control estadístico. Aquí tenemos otra vez nuestro siguiente ejemplo. Abrimos el sistema militar. Acá tenemos nuestro número del lote, número de defectos. Como vemos, tenemos el número del lote que son 50 y nuestro número de defectos que son variables. Vamos a abrir nuestro sistema, vamos a estadísticas, gráficas de control, gráfica de control por atributos y nos vamos a C. Acá vamos al número de defectos, opciones de gráficas, gráficas de control por atributos, vamos a C. Cantidad, estadística, gráfica de control, esta parte de los defectos. Por la siguiente parte no lo lee. Vamos a ver el ejemplo anterior. Abrimos los datos para comprobar que los datos se están haciendo y para comprobar también que sabemos que vamos a aplicar lo que es la gráfica de control. Acá tenemos tenemos un número de lote y número de defectos por unidades revisadas, que son variables. Nuestro número de lote son 50 y defectos por unidades revisadas son variables. Entonces vamos a gráficas, gráficas de control por atributos, la gráfica C, abrimos C, opciones de gráficas, ahí está, ahí tenemos, y le damos a pruebas, aceptar y aceptar. La gráfica C nos está indicando los defectos por unidades revisadas. Tenemos que están dentro de lo que es las especificaciones, que el límite superior y el límite inferior, y nuestra C es de 3.68, nuestro tamaño de muestra es esto, y conteo de muestras. Vamos a cerrar. Entonces, en esta ocasión, para este ejercicio de los ejercicios de esta unidad,
sería todo por mi parte. Nada más dándole sería todo por mi parte de esta unidad, todo lo que es la parte teórica y la parte práctica. Como pudo ver se pudo ver alguna parte no lo pudo abrir el sistema Minitab, no sé qué es lo que pasó, pero se hizo un ejercicio de cada parte que correspondía. Espero haber cumplido con los requisitos de la tarea. Nuevamente voy a abrir lo que es el proyecto que tenemos por parte del aprendizaje que tenemos de esta tarea. Entonces vamos a empezar. Es de la tarea que a continuación explico sobre lo que es lo aprendido sobre esta unidad. Carrera Ingeniería Industrial, semestre 5, tema herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral, gráficas de control para atributos. Grupo Y, número de control 16212830, profesor Juan Morales, alumno Amílcar González Mejía, materia control estadístico de la calidad, el 7 de abril de 2019. La empresa se llama Alta Costura SADCB. Esta empresa está ubicada en el centro de Tijuana, Baja California Norte. El objetivo de este proyecto es determinar cuánto material está saliendo defectuoso en el área de producción debido a la cantidad de scrap que ha estado saliendo. Debido a esta situación dada en producción, es preciso revisar la forma de inspección en el área de calidad de entradas, por lo cual se requiere establecer si el proceso está bajo control, para lo cual se ha tomado la producción y los defectos de los últimos 10 días de la producción ha sido variable. Acá vemos los datos que tenemos para este ejercicio. Entonces tenemos 10 datos, el tamaño del lote son de 100 piezas y los defectos que sí son variables y por eso queremos ver. Acá el ejemplo del resultado de nuestra gráfica de control por atributos son gráfica P y gráfica P de line. Vemos que en la gráfica P nos da un solo punto rojo, pero en la gráfica P de line nos indica que está todo dentro del sistema. Para hacer un ejemplo de esto, vamos a utilizar nuestros datos. Vamos a utilizar sistema Minitab. Abrimos nuestra Minitab. Vamos a lo que es los defectos. Tenemos aquí en el Excel. Vamos a copiar nuestros datos. Copiar. Lo vamos a introducir en tenemos nuestros datos. Tamaño de lote son 10, el número de lotes son 10, nuestro tamaño de lotes son 100 y nuestros defectos son variables. Entonces vamos a hacer nuestra gráfica P y nuestra gráfica P de line. Vamos a estadísticas, gráfica de control, gráfica por atributos, gráfica P, defectos, tamaño de lotes son 100. Opciones de gráfica, pruebas, señalamos todos los puntos que queremos, damos a aceptar, Acá nos está enseñando que nuestra gráfica P de defectos nada más tenemos un punto fuera de nuestro límite inferior, y entre el límite superior tenemos todos los puntos dentro de, y nuestra P es de punto 14. Entonces con eso podemos comparar con la gráfica P de line. Esta gráfica P de line, nos vamos aquí y la P de line, nuestros defectos, vamos 100, nuestras opciones de gráfica, que es pruebas, le damos K, puntos, todos estos puntos, tenemos que señalar todos estos datos porque si no nuestra gráfica no saldría. Entonces ponemos aceptar y aquí sale nuestra gráfica P de line. Como podemos ver, la gráfica P de line nos muestra que todos los puntos están dentro de, porque nuestro sigma es de Z es igual a 1.76006. Nuestro límite inferior está limpio, nuestro límite inferior también está en 0
y el límite superior está en 0.32, nuestra P de 0.14, nuestro nudo de porción. Vemos aquí en esta parte es que todo lo que es los datos tenemos en la gráfica P de Lightning, ningún dato se sale fuera de, pero en la gráfica P sí hay alguna diferencia porque se sale sobre el límite inferior, se salen algunos datos. Esto es un ejemplo de nuestra gráfica P con estos datos. Creo que también con esto podemos hacer nuestra gráfica NP, perdón. Tenemos los defectos, tamaño del lote que son 100, y nos vamos a opción de gráfica, nuestras pruebas, señalamos todos, vamos a aceptar y damos a aceptar. Aquí vemos que nuestra gráfica NP nos está indicando que también tenemos un punto fuera del límite inferior, y el límite superior todo está dentro de con un 24.41, y nuestro límite inferior es de 3.59 y nuestro NP es de 14. Podemos ver nuestro punto en es el grupo de lo que es esta gráfica NP de Lightning. Vemos igual que la P, tenemos los mismos datos, los mismos puntos fuera de. Vamos a ver otro tipo de gráfica, nuestra gráfica U. Tenemos el tamaño de defecto y el tamaño de lote. Le damos gráfica, nuestras pruebas. Vamos a aceptar y aceptar. Aquí vemos que en nuestra gráfica U de defectos, aquí sale dentro de todavía, tocando lo que es nuestro límite inferior, tocando casi a punto lo que es con un punto 0.2, y aún está dentro de, al parecer, y nuestro límite superior es de punto 25, 22, y nuestra U es de punto 14, entonces todavía entra dentro de nuestros datos. Como podemos ver, hay una comparación más o menos similar a todas las gráficas que tenemos. Y nuestro último, que sería nuestra gráfica C, que es tamaño de defectos, número de defectos, y nada más le damos opciones de gráfica como prueba C. Tenemos que señalar como siempre todos los puntos que queremos graficar. Vamos a aceptar, vamos a aceptar. Podemos ver que nuestra gráfica C de defectos nos muestra que todos nuestros datos están dentro del límite superior e inferior, y nuestra C es de 14. Conteo de muestras es del 0 al 25, y todo esto tenemos nuestro número de muestras que son 10. Al parecer toda la gráfica nos dio algo similar, simplemente en P y creo que en P se salieron un poquito, pero de esto lo que esto es todo por esta unidad. Espero les guste el video y pues nos vemos en el próximo. Gracias, buenas tardes.